directora de la Oficina de Asuntos Legales. Directora de Edgardo González, administrador, Administración de Recursos Naturales y ayudante de la Secretaría. Administrador de... Administración de Recursos Naturales. Okay. Usted es la persona que acudió a una entrevista y que no tenía su asesor legal y comentaron que usted no quiso hacer comentarios porque ella no estaba disponible. Que Pavón Roque estaba... ¿Quién me llamó? Pavón Roque estaba comentando hoy que en una entrevista que le hicieron, creo que fue en El Vocero, el administrador no pudo contestar unas preguntas porque la asesora legal no estaba disponible por ser un día feriado. Ayer no me entrevistó nadie. Pues no, le pregunto porque estoy tratando de aclarar No, pero, esos para alegatos. aclarar, ayer no me entrevistó nadie. Ese sería el planteamiento, yo creo que oficial, específicamente. En el día de hoy, ¿verdad? Más que nada, estamos aquí para dar la información con relación a la denegatoria que se otorgó de Energy Answer, la cual yo creo que la prensa no ha cubierto en todo el detalle. Se han dedicado a cubrir quizás otros aspectos del proyecto. Y nuestra evaluación específicamente se basa en una solicitud de una franquicia que existía. Y esa solicitud de franquicia contiene una serie de documentos técnicos que fueron los considerados para evaluar. En la prensa quizás no se le ha dado total cobertura o exposición a unos acuerdos que existían anteriormente durante la pasada administración, lo cual es un proceso inusual, el establecer un acuerdo cuando realmente lo que necesitas es un permiso. Y yo creo que esa es una parte que sería bien interesante para la prensa, preguntarle a la otra parte, pero ¿por qué tú hiciste un acuerdo si lo que necesitabas era un permiso, específicamente? Yo creo que ese es uno de los puntos principales que sería importante para cubrir y aclarar este asunto. En el caso específico de la franquicia, y la licenciada está aquí porque ahora mismo... Permiso, antes de que continúe, ¿eran unos acuerdos para qué? Era un acuerdo Para que se le garantizara un volumen de agua de extracción cuando se supone que eso se haga a través de la solicitud de franquicia. Que se exhaga. Volumen de agua. Volumen de agua en caño tiburón, para extracción de agua en caño tiburón. Eso es para el proceso de enfriamiento de las Sí. turbinas, del mecanismo de ¿Y ellos. cuándo se firma ese acuerdo? Se firmó el 30 de agosto de 2012. Esto fue previo a que les dieran, a que fuera esto el proceso de permisología. Sí, previo a que solicitaran la franquicia. Y previo al permiso de aire que se le dio después. ¿Previo a que solicitaran la franquicia? No, hay que aclarar ese punto, Nelson. Nelson, tenemos al señor Nelson Velázquez, que es el secretario auxiliar de permiso específicamente, que está con nosotros también aquí. Y la franquicia fue solicitada. Sí, la franquicia fue solicitada. Específicamente. Ok, O sea, y eso de ese acuerdo no se ha hecho con ningún proyecto nunca, en ninguna instancia. Esta es la primera vez que se firma un acuerdo de ese tipo. Es que para el proceso de permiso, Perdóname, tu nombre es Nelson Nelson Velázquez Velázquez Reyes, secretario auxiliar Ok. del área de permisos endosos y servicios especializados. No es normal el que se firmen acuerdos sin haber pasado por el proceso de evaluación de un permiso. Y obviamente, el departamento sí tenía bajo su consideración una solicitud de franquicia. Esa solicitud de franquicia el departamento la recibió, y desde que el departamento la recibió, el departamento específicamente la oficina o la división de permisos y franquicias de agua, que en aquel entonces la dirigía este servidor, nosotros comenzamos un proceso de evaluación, pero tengo que reconocer que durante el proceso de evaluación el expediente bajo la pasada administración se nos fue quitado y fue continuado la evaluación sin el peritaje del área técnica. ¿Quién les quitó el expediente a ustedes? Bueno, en aquel momento estaba la secretaria auxiliar de permiso y el secretario anterior. Este acuerdo para garantizar cierto volumen de agua fue firmado, ¿fue entre quién y quién? ¿Energy Answers con quién? Con el pasado secretario. Con el pasado secretario. ¿Y entonces bajo ese acuerdo se comenzó la extracción de agua o se continuaron los trabajos bajo ese acuerdo? No, en aquel momento el acuerdo, además de tomar en consideración el aspecto
de asegurar un caudal de agua. El acuerdo también proveía al departamento de unas mejoras a unas facilidades que el departamento tiene, porque la extracción que está proponiendo Energy Answer es en una estación que es propiedad del departamento. Y en esa estación es donde se maneja el excedente de volumen y se nivelan las aguas del caño con... Eso es correcto. ¿Puede explicar? El excedente de volumen quizás no es la manera correcta de decirlo. Sí, porque eso es lo que ellos estaban diciendo, de que iban a estar usando un excedente de quizás hay agua. muchos comentaristas también que han expresado que esto se dice de manera muy poética, pero no, la manera de decirlo es la manera técnica específicamente. Se saca una cantidad, un caudal de agua específicamente para mantener unos niveles, manteniendo los criterios de una reserva natural y manteniendo unos compromisos con la autoridad de tierra específicamente para unas áreas que utilizan agrícolas. Esa es la realidad. Y donde él indica es la bomba del vigía, que es específicamente la que ellos estarían mejorando como parte de ese acuerdo, y la mejora incluía en establecer una bomba nueva, que era donde específicamente esa agua iba a ser redirigida a la compañía entonces que estaba viendo la Pero transmisión. ¿qué les permitió hacer a Energy el tener ese acuerdo? O sea, ¿qué les facilitó, qué les permitió ese acuerdo? Esa es una pregunta bien difícil porque este es el expediente del acuerdo que consta en la Oficina de Asuntos Legales y se trata como si fuera una especie de contrato. El Departamento de Recursos Naturales en su Oficina de Asuntos Legales tiene el registro de todos los contratos y acuerdos con entidades, con grupos, comunidades, etc. Y este es el registro. No vas a encontrar nada. Vas a encontrar la certificación del Departamento de Estado, que es una corporación, pero no tiene. Lo que quiero saber es en términos... ¿Qué lo motivó? No es que lo motivó. Mi pregunta es, teniendo este acuerdo, que ustedes dicen que no es lo usual, que lo usual es tener el permiso, el acuerdo, ¿qué le facilitó a la compañía que de no haberlo tenido no hubiera podido hacer? O sea, ¿por qué fue importante para la compañía tener el acuerdo? El acuerdo en cuestión lo que le podía asegurar a la compañía, o por lo menos lo que pretendía, era asegurarle un caudal de agua. Okay. Un caudal de agua que bajo el andamiaje actual y los estatutos actuales de ley se trabaja a través de una concesión o una franquicia que el departamento otorga. O sea que el incinerador sin agua no puede funcionar. Y si no tienen agua no se puede dar el proyecto. Pero una cosa importante, la solicitud que ellos presentan incluye un documento con varias alternativas de uso de agua. Quiero aclarar, ¿verdad? Porque esta parte es bien importante porque salieron unas fotos de una serie de documentos, yo creo que esta sería muy buena. Esto tiene fecha de abril 1 del 2013. Se habla de un montón de documentos de diferentes fechas y esto tiene fecha de abril 1 del 2013 y presenta varias alternativas donde ellos pueden utilizar agua. En vez de usar el caño con la Es bomba. correcto, es correcto. Y ellos cualquier compañía. O sea, aquí yo no estoy evaluando los criterios de la empresa que es. Aquí pudo haber pedido agua, un hospital para niños, y la contestación después del análisis es la misma. Para ese sitio no se puede sacar ese caudal de agua, sería un compromiso que afectaría las leyes que el mismo departamento tiene que cumplir. Ahora existen otras alternativas, que aquí están, que en ningún momento, en ninguna de las exposiciones que la prensa ha cubierto, las han presentado. Lo que se evaluó está aquí específicamente. Dados por ellos mismos. Dado por ellos Sí, por mismos. ellos mismos. Y yo quisiera presentarles, por ejemplo, la gráfica de agua que ellos presentan específicamente para que analizara el departamento en este asunto. Esta gráfica, como se puede ver, es muy difícil de poder detallar específicamente cómo la hicieron. Ahora, y aquí está marcado en color verde, dice: son estimados derivados de la información contenida en los informes de operación diaria en la estación de bomba El Vigía. Y entonces se cuestionan por qué no los hemos llamado a hablar, pero si yo tengo la información aquí que yo tengo que buscar. Los datos de la estación El Vigía, aquí están, por más de un año, y analizarlos día a día, a ver cómo fue el proceso de extracción, a ver si coincide con esta gráfica. Difícil de analizar y difícil de ver, como ustedes ven, está aquí presentada. ¿Cuál es el otro documento que incluye en este análisis? Y quiero que más o menos es importante, porque ¿Ese análisis quién lo hizo? bueno, la empresa Energy Answer con los consultores que tenían específicamente contratados. Sobre otros lugares donde se podría extraer agua. Bueno, No, incluye varias alternativas, pero se concentran en esa alternativa en su petición. Pero ellos ya reconocen que puede haber caudal de agua de otras opciones en el área. Y esa gráfica es específicamente de la bomba que está en el caño. De la bomba que está en el Y Vigía. coincide con los números de ustedes, si me lo quiere decir desde ahora. No coincide.
O sea, que la información que están usando no es correcta, no es falsa o incorrecta. Bueno, vamos a decir que tiene una serie de deficiencias, pero yo fui a la fuente. Yo lo que utilicé fueron la fuente que ellos indicaron. Los datos son sacados de los récords diarios de la estación del vigía. Aquí están. Esto es lo que yo verifiqué específicamente. Lo otro, tenemos una tabla específicamente cuando analiza el caño tiburones. La tabla 3.1, caño tiburones, water balance. El balance de agua de caño tiburones. Del documento SAC y Clas Cacho de 1984. Este es ese documento. Esa tabla no está aquí. Esto quiere decir que este documento pues, posiblemente puede inducir error al uno considerar esta tabla específicamente en el análisis único y exclusivo de cuál es el presupuesto de agua del caño tiburones, que es lo que presenta. En un estudio de 1984. Estamos en el 2014, pero digo, era el 2013. Donde han variado muchas situaciones y los usos de terreno dentro de esta periferia, que es muy importante considerar, más hay un nuevo escenario. Hay una ley que establece una reserva natural en el lugar, que también el departamento tiene el deber ministerial de considerarlo como parte de este análisis. No tan solo han variado las condiciones, sino que el propósito del análisis era diferente. El propósito del análisis era para una alternativa de uso agrícola, no industrial. 1984, referencias a un presupuesto de agua de un documento, la cual no está ahí. Y aquí tienen el documento y aquí tienen la tabla. O sea, aquí hay una serie de evaluaciones que se hicieron y que se entró al detalle necesario para tener completa seguridad de que la información que tenemos específicamente no nos permite aprobar ese caudal de agua. Hay un proceso ahora mismo, que es el proceso de oficial examinador, donde ellos pueden decir... Un momento, porque está pasando por tantas cosas a la vez y esto es un tema un poco complicado. Ok. Si me puede dar un segundo, yo me quedé en esta parte todavía, si me disculpa. Ok. Este documento que presenta Energy Answers al que usted hace referencia, ¿qué documento es? Esto es un estudio que ellos presentan para efectos de qué? Gracias. Como parte de la solicitud, Ok. evalúan diferentes alternativas que ellos consideran de agua y se van específicamente por la que ellos seleccionan y dicen, yo quiero que tú evalúes la franquicia de esta alternativa. Ok, y al hacer eso, ellos se basan en un estudio de recursos naturales sobre la agua en esta... El estudio es del servicio geológico. Del servicio geológico. Sin embargo, la tabla que ellos ponen en el informe no está en el análisis del servicio geológico. Aunque hacen referencia como que la tabla es parte de ese estudio. Y una pregunta, eso, Estamos no, pero es de eso mismo, eso que tú tienes ahí es la solicitud formal para un permiso de agua, donde incluye como un suplemento técnico, Okay. vamos a llamarlo. Aquí están los documentos de eso es solicitud, aparte de la lo que tienen franquicia nada. que ya ellos tenían. No, yo no tenía ninguna franquicia. Digo, perdóname, el acuerdo que ya ellos tenían. Exacto. Okay. Ok, entonces aquí cuando ellos usan esa tabla que usted mencionó ahorita, esa tabla lo que determinaba era qué, ¿Cuál es el balance de agua que entra y sale del caño Tiburones? que he dicho aquí. Entonces el balance de agua que ellos alegan no es el que refleja el estudio de servicio geológico. No está ahí. Esa tabla no está en ese estudio, aunque la tabla hace referencia específicamente con nombre y año a ese estudio. Pero más aún, pero más aún, Pero exacto, ¿no fueron donde ellos a preguntarle de dónde había salido la información? ¿No le preguntaron de dónde sale esa tabla? bueno, yo no estoy aquí para hacerle el trabajo a los consultores de Energy Answers. Yo estoy aquí para evaluar lo que nos dan a nosotros. O sea, yo creo que ese es otro asunto bien importante. Yo revisé lo que dice ahí. Dice, no, yo saqué esto. Ellos citan que la tabla viene del estudio. Está citado ahí. O sea, no es que ellos cogieron los números del estudio y hicieron su propia tabla. Ellos alegan que esa tabla está en el estudio y no está. Es parte de. Ok. O sea, eso es importante porque eso es... Y lo otro que indican es que hacen su perfil de agua utilizando los datos de la bomba. Y yo pues fui a buscar eso específicamente. Y aquí están. Y se hizo una gráfica y se evaluaron por el año completo. Y realmente comprometer el caudal de agua que están pidiendo de ese lugar, el departamento no lo puede aprobar. Ellos indican que no se les llamó, pues ahora tienen todo el proceso de ley para aportar mejor información. Si fue que se les zafó algo ahí, que no se les quedó. Ahora tienen unos puntos específicos que en ninguno de los foros que ellos han participado, yo creo que le han dedicado un tiempo específico a los puntos técnicos de la denegatoria. O
se han puesto a hablar sobre el acuerdo, se han puesto a hablar de esto, La imagen de Puerto Rico en el exterior. Pero los puntos técnicos de la denegatoria, que yo creo que debe ser el balance de discusión, es lo que ellos deben entonces tener toda la información necesaria y traerlo aquí a la oficina oficial examinadora. Pero por eso, ustedes, a base de este asunto específico de la toma de agua, ¿ustedes se han reunido con ellos o todo esto ha sido a través de documentos? En el comunicado se le va a dar una serie de fechas en que se ha reunido diferentes personas con ellos. Yo creo que más de una ocasión nosotros hemos recibido varias personas. Tenía un pequeño resumen por aquí. 2 de febrero de 2013, Javier Vélez Arocho y la subsecretaria. 6 de marzo de 2013, Javier Vélez Arocho, Alexis Molinari, William Ortiz, Mark Green y el licenciado Luis Pavón Roca tuvieron una reunión. 12 de julio de 2013, Javier Vélez Arocho, con el consultor se le entregó copia de todos los documentos que utilizó Energy Answer para determinar el caudal de agua de Caño Tiburones, el cual ustedes están viendo ahí. Y se le pasó esta información al administrador como parte de la evaluación. También se obtuvieron otras reuniones de seguimiento con el administrador, con el director de la Secretaría Auxiliar de Permiso, el señor Nelson Velázquez, en las cuales participamos. O sea, ha habido una serie de reuniones en las cuales sí hemos estado presentes y discutiendo. Pavón Roca, él sigue siendo el asesor de... Sí, no sabría decirle. Ok, entonces, ¿cuánto difiere lo que ellos alegan respecto a la toma de agua del informe real o del informe que ustedes tenían? Yo sé que eso quizá es una pregunta técnica, pero si me la puede explicar. Pues la pregunta técnica te la voy a explicar muy sencillo en la petición de ellos. Ellos piden 2.1 millones de galones diarios. Ellos piden 2.1 millones de galones diarios. Ajá. Y el análisis de los documentos es que si yo comprometo esa cantidad de agua diaria, yo pondría en riesgo los atributos naturales del área que el departamento tiene que considerar como parte de la Reserva Natural del Caño Tiburones. Esa es la explicación más sencilla. Las condiciones naturales de la Reserva Natural del Caño Tiburones. Eso no quita ningún derecho sobre la compañía de mantener su permiso de construcción. Ellos tienen que, si quieren mantener ese punto, traer la mejor información técnica que ellos entiendan que puede sustentar su punto o presentar otras alternativas. Ok, ellos pueden construir la planta con otras alternativas. Sí. Una pregunta. Presentar otras alternativas. En el estudio geológico nada más habla de sacar el agua para uso agrícola, pero en ningún momento habla de devolver agua caliente al caño, que es lo que pasaría. Ese estudio no O sea que nada de eso. hay un proceso adicional a los que ellos están usando como comparación y para justificar el uso del agua del caño. Hay unos procesos que ellos ni mencionan, que tienen unos efectos adicionales en el agua. Porque yo he visto que nosotros no entramos en mérito, a menos que ellos hubiesen hablado de incluir, devolver agua al sistema, pero eso no estaba incluido en la petición. Porque yo he leído en otros proyectos de incineración donde uno de los problemas grandes con los watersheds es que devuelven un agua que no está en el estado original y a unas temperaturas diferentes que alteran el ecosistema que vive en el agua, ¿verdad? Porque aunque no le cambien en la química, nada más el proceso de mandar agua con 3 grados de temperatura diferentes pueden alterar. Eso no se evaluó para nada en el proyecto. Eso no es parte de esta... Solamente es eliminar agua que existe allí y el efecto que es sacar esa agua puede tener. La solicitud de 2.1 millones de galones diarios de ese punto. ¿Quién firmó el documento negando esa franquicia? Yo como administrador de la agencia específicamente, había sido delegado por la secretaria para parte de esta evaluación, revisé expedientes, visité el área, pedí que me entregaran todos los récords específicamente durante más de un año de la estación. Se procedieron a hacer consultas adicionales al USGS también, al Servicio Geológico. Se buscaron documentos que el propio documento hacía referencia para corroborar toda la información. Y después de todo ese análisis, más con la asesoría legal también, que estábamos evaluando el asunto de que había ese punto que yo creo que es bien importante, ese acuerdo inusual. Porque si yo necesito una franquicia de agua, ¿para qué yo quiero hacer un acuerdo? Evalúame una franquicia, no me des ningún acuerdo, yo quiero ver la franquicia. Claro, y usted me está explicando todos los documentos que usted evaluó y lo que tomó en consideración. Sin embargo, ha habido unos planteamientos de conflictos de interés de parte suya y de la secretaria de la agencia
respecto a este permiso, respecto a lo que son los recursos naturales, etcétera. Yo quisiera saber su contestación. ¿Conflicto de interés en qué punto? Conflicto de interés en los grupos donde participaba la secretaria, en los planteamientos que habían hecho anteriormente sobre este desarrollo. Que la secretaria técnicamente se inhibió, aunque prácticamente recibió documentos y los pasaba a la persona que iba a hacer las evaluaciones pertinentes. Y la realidad es que, aparte del trasfondo que uno tenga, como yo que he sido parte hasta de los Boy Scouts, el análisis técnico es específico de lo presentado y lo corroborado de acuerdo a aquello presentado. ¿Usted entiende, viendo así en base a lo que ustedes me están diciendo, yo entiendo que ellos sometieron información falsa, que ellos trataron de inducirlo a ustedes a error? Y usted pues corroboró la información y se dio cuenta, por ejemplo, que la tabla que ellos hacen referencia no está en el informe, que no concuerdan los caudales con los récords. Le pregunto si ustedes en parte ustedes denegaron porque ustedes entienden que Energy Answer los trató de inducir a ustedes a error. Bueno, La parte puede presentar toda la información que entienda pertinente. De todo modo, la agencia tiene la obligación de examinarla y revisarla. Y si la misma no es conforme a la información que tenemos nosotros en el departamento, en ese proceso de evaluación, pues se le da el peso que tiene o se le da ninguno. En este caso en particular entendíamos que la información que proveyeron no es consona con la que consta en nuestros expedientes. Y en ese análisis de revisar lo que tú me ofreces versus lo que yo tengo, en ese proceso evaluativo el departamento concluye que no es viable la solicitud por la información que ellos están proveyendo. Además, es algo que se ha tratado todo el tiempo de estar trayendo la atención. Esa era una de las alternativas que, aun cuando era la que más peso ellos le daban, no era la única alternativa. El departamento, en caso de que ellos soliciten una franquicia en otro espacio, en otra área, en otro punto, pues el departamento lo va a evaluar. Eso no imposibilita el proyecto, simplemente que en ese punto en particular no te puedo proveer la franquicia. Si ellos quieren llevar a cabo este proyecto, no va a ser sacando De ese punto en particular. ¿Y de dónde podría ser? ¿O habría que evaluar otras Inclusive hasta de acueducto. Una pregunta, Exacto. ¿en qué etapa está el permiso en sí que ellos solicitaron? Y si ustedes, el permiso de uso de agua o la franquicia, como le llaman, y si ustedes han evaluado las otras alternativas que ellos han puesto en ese documento, ¿cuáles son viables o cuáles son de la jurisdicción del Departamento de Recursos Naturales? Ahora mismo este proceso está ante la consideración de los oficiales examinadores. Ellos pidieron una revisión a la denegatoria y en esos procesos de revisión o ellos prevalecen en su posición o prevalece el departamento. No obstante, en ese mismo proceso ellos pueden traer otras alternativas. Y entonces la recomendación podría surgir de traer otra alternativa es que radiquen nuevamente y la oficina de franquicia examinará esa nueva alternativa presentada. Pero lo que tiene ante la consideración la agencia ahora mismo es una denegatoria de la cual ya ellos solicitaron una vista de revisión. Y entonces esas otras alternativas que ellos mismos presentaron en ese documento no se han revisado. Es que son alternativas que en el documento no son documentadas. Al no ser documentada, el departamento no tiene a su haber la información para... Son mencionadas nada más. Son mencionadas. O sea que ellos tendrían que hacer el estudio de esas otras alternativas solamente mencionadas y ustedes evaluar cada una de ellas en su mérito. Eso es sí le correcto. competen al departamento. Exacto. La licenciada, hay agua hasta de acueducto. Entonces la pregunta mía también en cuanto a qué compete al Departamento de Recursos Naturales. ¿Cuál es el propósito y qué es lo que se supone que esté velando el Departamento de Recursos Naturales cuando hace evaluaciones? ¿A qué es lo que tiene que proteger? Porque yo creo que hay gente que no está muy consciente de cuál es la misión del departamento y me gustaría que me lo dijera en términos legales para qué se organizó este departamento y qué es lo que tiene que ver, por qué es lo que tiene que velar el departamento. Si es por un negocio o si es por alguna otra cosa. Pues el departamento tiene el manejo de las aguas públicas en este país. Todas las aguas están bajo la administración del departamento, lo que acueducto provee son infraestructura. Pero las aguas son de dominio público y están administradas por el Departamento de Recursos Naturales. Lo primero que tiene que garantizar es el uso razonable y óptimo de las mismas. Y sobre todo, primordialmente, el uso de agua potable para las comunidades, que no se puedan servir a través de acueductos. En este caso en particular, había varias responsabilidades, no solamente la de garantizar ese mejor uso de las aguas, sino inclusive al amparo de la ley 314, que es la que establece la reserva del caño tiburones,
era mantener el flujo idóneo para mantener ese ecosistema de esa reserva. Es una reserva natural que son terrenos de la administración de terrenos, pero fueron pasadas al departamento precisamente para su administración como reserva natural. ¿En qué año fue que pasaron esa ley? Esa ley es del 98. O sea, que esa ley Del existía 24 antes de dice que este proyecto se muchísimo propusiera. antes, muchísimo Ok, antes. eso es importante. Y tiene dos funciones. Y se lo pasan, por eso que se los pasa inclusive la administración de las bombas. Y es para mantener ese nivel que pueda mantener el ecosistema existente en el caño Tiburones y a su vez con esas bombas tratar de que las comunidades no se inunden. O sea que tenemos dos funciones y ese manejo y ese control de esa bomba es bien importante para esas dos funciones. Mantener el flujo idóneo para esa reserva y el que no se inunde las ¿Y con comunidades. este proyecto se hubiera pasado? Es que no podemos, por lo que están solicitando, podía poner en riesgo y comprometer esas obligaciones que tiene el departamento. Y el departamento, en su función de responsabilidad, asume y toma todas aquellas medidas cautelares que sean necesarias para que no incida ese proyecto o esa proposición mediante la franquicia pueda incidir en las obligaciones que tenemos ministerial. Mi obligación ministerial es la reserva. Ok, cuando ellos hacen la solicitud, la hacen específicamente para esa área. Lo que ustedes están diciendo es que si hubiese otras propuestas de dónde ellos sacar agua que les conciernen a ustedes, tienen que volver a empezar el proceso. Ese proceso no ha empezado. Lo único que ellos han sometido es esto del caño Tiburones. Pero usted dijo que había una lista de otras alternativas que ellos mismos habían presentado. Están ahí, o sea, son las opciones que ellos fueron. Y Pero estas no de las eso, han presentado al no departamento. tenían Son la opciones información que- técnica, simplemente Ok. ellos seleccionan entonces caños Tiburones y por ahí es que siguen entonces documentando la parte técnica, el por qué ellos están pidiendo esa franquicia. Ok, y el punto donde está ahora mismo es que está en una junta. Ante la oficial examinadora como consecuencia de su solicitud de revisión a la denegatoria de la franquicia. ¿Y cuándo es esa vista? No creo que la hayan programado todavía, pero creo que son 30 días, hay que programar. ¿Cuándo ellos sometieron la solicitud de revisión? ¿Qué fecha? Si tiene a la mano. A principios de enero. Enero 30. Y la denegación fue en diciembre. La denegatoria fue en Fue diciembre. en diciembre, pero la notificación fue en enero. Obviamente hubo un lapso de un tiempo y específicamente el 7 de enero fue que se notificó. Y una Pero la denegatoria pregunta, tiene fecha del 20 de diciembre. aparte de ellos hacer unas mejoras en la bomba, ¿hay algún otro costo si ellos hubiesen extraído el agua del caño? Sí hay un costo. Obviamente el reglamento 6213 establece, dependiendo del uso y el tipo de agua que se extraiga, hay unos costos en particular. En este caso, por ser agua salobre, pues hay un costo de $150 anuales y 20 centavos por cada millón de galón que se extraiga por ser agua salobre. O sea que es mucho menor que si tienen que pagarle a la autoridad de acueducto los galones de agua. O sea, estoy tratando de visualizar por qué esta opción pudiese haber sido la más que les interesaba a ellos, porque posiblemente es la más económica. No le podría decir si es mucho menor o mucho mayor, porque no sé cuál es el costo que la autoridad de acueducto alcantarillado le estaría cobrando a ellos si esa puede ser la alternativa, pero sí es un costo económico. $150 al año versus pagar por galón o metro cúbico de agua a cualquier precio va a ser Lo que mucho sucede es que menor. como yo no tengo la tarifa que utiliza acueducto, pues no podría utilizarla para poder comparar. Mire, ellos podrían volver a solicitar la franquicia de sacar agua del caño Tiburones, o ya aunque ellos están pidiendo una revisión, Pero sería revisión. La revisión tiene que prevalecer en que tiene mejor información que el departamento para que el departamento varíe su composición. Yo quisiera saber si me pueden dar el desglose de lo que usted dijo de las reuniones que tuvieron y la estructura. Eso se va a imprimir. yo lo que tuve fue Claro. Y ahí están las reuniones específicamente. Sí, algunas de las reuniones. Se le va a proveer esa información. Sí, sí. Una pregunta, el gobierno federal ahora mismo, con el problema tan grande que tienen de la escasez de agua que está empezando a surgir en Estados Unidos, tienen todo un proyecto de ley o una ley que tiene que ver con los watersheds. Yo todavía no he podido estudiarlo bien, pero me parece que no es cónsono lo que iban a hacer aquí con la protección de los watersheds a nivel federal. Yo sé que hay algunas cosas que la EPA, que se supone que bregue con el agua y el aire, ha delegado, y ustedes acaban de decir que el agua
en la jurisdicción. ¿Eso fue por delegación de EPA? ¿Ustedes son los que controlan eso? ¿O cómo funciona esa? ¿O ellos tienen otra parte? Lo de ellos es la calidad de las aguas. Nosotros que tenemos la administración sobre las aguas públicas. O sea, al declararse que todas las aguas son públicas, el Departamento de Recursos Naturales tiene jurisdicción sobre las mismas. Lo que sucede como un es recurso natural. O sea, que lo que ellos han delegado más bien sería como para la Junta de Calidad Ambiental o algo así. Lo que sucede es que este tipo de agua, al pasar por ese proceso de calentamiento, es agua que podría estar contaminada y ahí entraría la Junta de Calidad Ambiental. Nosotros lo que hacemos, el departamento lo que administra es el recurso agua a través de la ley 136. La calidad de agua, eso no está dentro de nuestra jurisdicción, estaría dentro de la jurisdicción de la Junta de Calidad Ambiental. ¿Y la ley 136 de qué año? 1976. Mire, el hecho de que la EPA les haya otorgado el permiso, porque la EPA sí les otorgó un permiso, ¿tiene algún impacto sobre la determinación de ustedes? Sobre la determinación con relación De a la franquicia de agua, Ajá. como le indiqué, o sea, nosotros estamos evaluando la franquicia de agua, no todos los otros permisos específicamente que tenga. Y si hubiese sido otra empresa que tuviera el mismo tipo de petición, pues con esa información la determinación hubiese sido la misma. ¿Y la determinación es por la cantidad de agua o se podría sacar alguna cantidad? O sea, la determinación de ustedes por la cantidad, podría ser la mitad, por ejemplo. La cantidad y el compromiso de ese caudal constante. O sea, cuando uno da una franquicia, uno asegura que va a tener disponible siempre esa cantidad. El mantener esa cantidad constante como se establece pondría en riesgo específicamente el sistema natural al que está asociado, de donde viene esa agua. Porque esa extracción de ellos era diaria, seguro, todos los días. La petición era 2.1 millones de galones diarios. ¿Pondría en riesgo, usted dijo, perdón, por la cita? Pues los aspectos naturales de la reserva de donde se está sacando parte de ese sistema de agua. Y es bien importante aclarar que el departamento en este proyecto no ha sido únicamente consultado en el proceso de la franquicia. El departamento como ente regulador ha estado evaluando otro tipo de documentos como son las declaraciones de impacto ambiental y como son los Joint Permit Application, que son otras instancias que evalúa, y el departamento ya emitió comentarios con relación a esos documentos y en el pasado, y el departamento endosó el proyecto en esa manera. Aquí lo que estamos diciendo es que ese recurso agua que ellos están solicitando no está disponible en ese lugar. Está difícil de la gráfica. Este informe, usted informe quién lo sometió, no veo la firma. El consultor.